Párselas. Estamos estudiando los números racionales que están definidos o que se representan por la letra Q mayúscula y de la forma A sobre B, en donde B, que es el denominador, no puede ser 0. Por eso aquí dice B diferente de 0. Los números racionales en principio son los que nosotros conocemos como números fraccionarios. Números fraccionarios. Por ejemplo, 2/3, 3/4, 4/5, 5/8. Son los que nosotros conocemos como números fraccionarios. Antes de seguir la explicación, quisiera aclararles que en el trabajo escribimos los números fraccionarios con el slash 3/4. Esto es equivalente a que mejor se escriba 3 sobre 4, 3/4. Es decir, usted lo puede trabajar de esta forma o de esta forma, con el slash o con el vínculo para la fracción. Todos estos fraccionarios pertenecen al conjunto de los números racionales positivos, pero también podemos tener menos 1/2, menos 3/4, menos 4/5. Es decir, los números racionales pueden ser positivos y pueden ser negativos. Antes que todo, vamos a hacer una pequeña inducción sobre qué es un número fraccionario o cuáles son los números fraccionarios. ¿Qué significa tener 3/4? 3 partes de 4. 3 partes de 4. En primer lugar, una hoja blanca representa la unidad. Una unidad o un entero, una sola cosa. Si tengo 2 hojas, tengo 2 unidades. Si tengo 3 hojas, tengo 3 unidades. 3 unidades o 3 enteros. Entonces, en el fraccionario 3/4, el número 3 se denomina numerador. Y el número 4 se denomina denominador. El denominador, el 4, nos indica en cuántas partes está repartida la unidad. En este caso nos están diciendo que para tener 3/4 debemos repartir la unidad, la hoja, en 4 partes iguales. 4 partes iguales. Eso indica el denominador. Denominador, en cuántas partes se reparte la unidad. El numerador 3 nos indica cuántas de esas 4 partes vamos a tomar. Pues para este caso vamos a tomar 1, 2, 3 partes. 3 de 4. 3 partes de 4. Repito, podemos repartir la unidad, la hoja, en 4 partes iguales y de las 4 tomar solamente 3. Entonces siempre el denominador, el 4, nos indicará en cuántas partes debo repartir la unidad. Y el numerador nos indica cuántas de esas 4. Tomemos otra fracción. Por ejemplo, la fracción 3/8. 3/8. En ese caso, debo repartir la hoja en 8 partes iguales. 8 partes iguales. Dibujémosla aquí. Podemos repartir, para tener 8 partes, recuerde, el denominador indica en cuántas partes debo dividir la unidad. Para este caso, entonces, vamos a repartir primero en 2 partes iguales. Tengo aquí 1/2 y aquí tengo 1/2. Luego puedo repartir en 4 partes iguales. Cuando tengo repartido en 4 partes iguales, tengo 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Pero como me están pidiendo 3/8, debo repartir lo que esté dividiendo en 8 partes iguales. 8 partes iguales.
Y de esas 8 me están pidiendo en este caso 3 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Repito, siempre deben ser las partes iguales. No puede ser que un cuadro sea más pequeñito que el otro. Todos tienen que ser iguales. Si trabajamos en 3 dimensiones, podemos dibujar esto así. Y sigo teniendo las 3/4 partes. 3/4 partes. 3 partes de 4. Entonces, insisto, el denominador nos indica en cuántas partes estoy repartiendo. El numerador, cuántas de esas 4 estoy tomando. 1, 2, 3 para este caso. 1, 2, 3 para este caso. Entonces, el numerador y el denominador de cualquier fracción. Muy bien. Ahora vamos a indicar los números racionales vienen o están conformados por 3 subconjuntos que ya se han estudiado en los grados anteriores. Si hacemos un pequeño gráfico acá, dentro de este rectángulo vamos a colocar los números que nosotros conozcamos como números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Hasta donde nosotros podemos contar. El número 1 representará un entero, una hoja entera, una hoja completa. El número 2, si tenemos el número 2, nos representará 2 hojas, número 3, 3 hojas y así sucesivamente. Bien, estos entonces son los números naturales que se representan con la letra N mayúscula. Desarrollamos otro rectángulo y dentro de este rectángulo vamos a colocar otros números que nosotros ya conocemos también. Repito, estos son los números naturales. Si a los números naturales le agregamos el menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etc. Entonces ya tenemos los números naturales, n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Que son en realidad los números enteros positivos. Los números naturales son los mismos números enteros positivos. Entonces podemos colocarle aquí la letra Z más. Enteros positivos. Los números enteros se representan con la letra Z mayúscula. Y a eso le vamos a agregar los enteros negativos. ¿Cuáles son los enteros negativos? Entonces podemos colocar menos 3, menos 2, menos 1, 0. Hasta ahí, hasta 0. Entonces, ¿qué sucede si juntamos o unimos estos dos conjuntos? Forma un solo conjunto que se llaman o se denominan números enteros. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos. Y a este lado también puntos suspensivos. Entonces ya tenemos los números naturales, los enteros negativos, y si juntamos los dos en uno solo, tenemos los números enteros. Y si ahora agrandamos este rectángulo, entonces hacemos un conjunto más grande y a estos números, a los naturales, a los enteros negativos, les vamos a agregar los que nosotros conocemos como números fraccionarios. 1/2, 2/3, 2/3, 3/4, 4/5,
Pero también podemos escribir menos 2 tercios, menos 3 cuartos, menos 4 quintos. Menos 4 quintos. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos los naturales, los enteros y vamos a agregar los fraccionarios. Todo este gran conjunto es el que se denomina números racionales. Números racionales. Vamos a ver cómo representamos todos estos números sobre la recta numérica. Entonces, sabemos que la recta numérica la podemos trazar de forma horizontal o la podemos trazar de forma vertical. Si aproximadamente en la mitad colocamos un 0, hacia la derecha del 0, colocamos los números enteros positivos. El 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta donde se podemos contar. Al lado izquierdo del 0, vamos a colocar los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta a donde se podamos contar. Podemos decir que si vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito. Pero sabemos, o debemos saber, que entre estos números, entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 3 y el 4, o entre el menos 1 y el 0, hay otros números. ¿Cuáles otros números? Por ejemplo, 2 tercios. No, vamos a colocar un medio. Vamos a colocar sobre la recta numérica un medio. ¿Dónde vamos a colocar un medio? 1 repartido entre 2, o una parte de 2. Debemos colocarlo entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1 en la mitad. En la mitad entre 0 y 1. Estoy en la pared, estoy en el punto 0. Doy un paso y un medio será ya, medio paso. Medio paso. Entonces, aquí nos corresponderá colocar un medio. Si quiero colocar 7 medios, debo dividir cada uno de estos segmentos en 2 partes iguales. 2 partes, 2 partes, 2 partes, 2 partes. Cada distancia de estas, cada pasito de estos, debo repartirlo en 2 partes iguales. 2 partes iguales. La primera parte de aquí hasta aquí será un medio. De aquí hasta aquí ya llevo 2 medios. De aquí hasta aquí llevo 3 medios. De aquí hasta aquí 4 medios. De aquí hasta aquí 5 medios, 6 medios y hasta aquí serán 7 medios. 7 medios. Recordemos 7 medios. Recordemos que el numerador indica, ¿no?, las partes que debo tomar y el denominador en cuántas partes debo repartir la unidad. Me están diciendo que una sola hoja la debo repartir en 2 partes iguales. 2 partes iguales. Entonces, aquí será el 0, aquí un medio y aquí 1, un entero. Muy bien. ¿Qué tipos de fraccionarios conocemos? En primer lugar, distingamos qué es una fracción propia. Fracción propia. Tres cuartos. Volvamos a 3 cuartos. Tenemos una fracción propia. Tenemos una fracción propia cuando tengo 3 partes de 4. 3 partes de 4. Tengo la hoja repartida en 4 partes iguales. 4.
pero de las 4 solamente estoy tomando 1, 2 y 3. Es decir, no estoy tomando toda la hoja entera, toda la unidad entera. Entonces, quiere decir que el numerador es menor que el denominador. Tenemos una fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador. Cuando el numerador es menor que el denominador. Si tengo 2/5, sucederá lo mismo. Tendré que repartir la hoja o la unidad en 5 partes iguales y de las 5 tomar solamente 2. Si tengo 7/8, sucede lo mismo. Tengo que repartir. A ver, aquí tengo en esta hoja representados 5/8. Tengo la hoja repartida en 8 partes iguales. Tienen que ser las partes iguales. Y de las 8 estoy coloreando solamente 5. 5/8. Todas estas fracciones son fracciones propias. Ahora veamos otro tipo de fracción. Fracción impropia. Vamos a tener la fracción, por ejemplo, la fracción 3/2. 3/2. 3 mitades. 3 mitades. Como me dice siempre, hemos venido diciendo durante la clase que el denominador me indica cuántas partes debo repartir cada unidad. Debo repartir la primera hoja en 2 partes iguales. 2 partes iguales. Un medio y otro medio. Si juntamos un medio más un medio será una unidad. Un medio más un medio igual a una unidad. Pero me piden 3 medios. Significa que debo tomar otra hoja. Otra hoja. Partirla también en 2 partes iguales. 2 partes iguales. Pero me dicen que debo tener 3 medios. Significa que debo tomar esta que es un medio, esta que es otro medio